Vamos a regresar a esa misma porción, o ahí nos quedamos, del Evangelio de Marcos. Bien, entonces vamos a regresar a Marcos, capítulo número 2. No vamos a hablar hoy de Goliat ni de David. Goliat sigue vivo. No lo vamos a matar todavía. Osvaldo me dijo que qué tan amigo es que yo soy de Goliat, que no lo mato de una vez. Bien, entonces Marcos capítulo 2, versículo número 13 al 17, es la porción que vamos a utilizar para meditar en esta noche. Nosotros comenzamos cantando acerca del perdón de Dios, terminamos cantando acerca de la misericordia de Dios, y nosotros podemos decir que ese es el tema de la Biblia. Nosotros tenemos 2 capítulos en las Sagradas Escrituras en los que nosotros no encontramos el pecado propiamente dicho. Es el capítulo número 1 de la Biblia y el capítulo número 2. Después de esos 2 primeros capítulos del Génesis, del capítulo número 3 hasta lo que resta, nosotros encontramos al Dios Santo interactuando con una humanidad pecadora. Y algunos de los estudiosos de la Biblia han resumido toda la historia desde ahí hasta el libro del Apocalipsis como la historia del Dios que muestra su gloria salvando a los pecadores. Un Dios que glorifica su nombre salvando a los pecadores, salvando a los perdidos. Y nosotros vamos a hacernos eco precisamente en esta noche de ese mismo mensaje. Un Dios que sigue salvando pecadores. Así que vamos a orar una vez más y luego vamos a regresar al capítulo número 2 de este libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, versículo número 13 hasta el 17. Vamos a estar meditando ahí en esta noche. Así que oremos. Padre, gracias te damos una vez más por darnos la oportunidad de adorar tu nombre. Nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Nos reunimos, Señor, confiando en el poder de tu palabra. Nos reunimos confiando en la intención tuya de salvar mientras hay tiempo, mientras hay oportunidad. Nos reunimos confiando en el poder de tu Espíritu Santo para iluminar los corazones, para hacer cambiar la voluntad del hombre para que la dirija hacia ti. Nos reunimos confiando, Señor, en el deseo que nos dice tu palabra que tú tienes de que todos los hombres y las mujeres procedan al arrepentimiento. Nos reunimos confiando en tu gracia. Nos reunimos confiando en el mandato que tú nos has dado de predicar el Evangelio. Gracias te damos. Confiamos, Señor, en lo que tú puedes hacer. Nosotros todos, Señor, somos necesitados de tu gracia y de tu misericordia. Así que estamos en tus manos, pedimos tu bendición, tu dirección, tu asistencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 1, versículo número 1, que es un versículo que nosotros hemos leído anteriormente. Versículo número 1 del capítulo tema de este Evangelio. Dice el versículo número 1 del capítulo número 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde que Marco arranca, nosotros podríamos decir que este es una especie de título del Evangelio. Lo que él nos va a presentar es el Evangelio de Jesucristo. Y usted puede tomar la de como usted quiera. De como que este Evangelio viene de Jesucristo con relación al origen. O usted puede tomarlo como pertenencia, que es la del Evangelio que pertenece a Jesucristo. O usted puede tomarla como una D que tiene que ver con la naturaleza, como cuando usted dice silla de madera, silla
de oro o silla de hierro, y que en este caso usted diga el evangelio que tiene como naturaleza a Jesucristo. Tómelo como usted quiera, porque sea como sea, este es el evangelio que viene de Jesucristo, que es de Jesucristo y que habla de Jesucristo. Por eso el versículo sigue diciendo más adelante que es el evangelio de Jesucristo o de Jesús, el Hijo de Dios. Y ese título, el Hijo de Dios, ese nombre, el Hijo de Dios, es un nombre por excelencia para aplicarse de manera exclusiva solamente a Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el contenido, esta es la presentación, se va a hablar del evangelio. Ahora, ¿con qué está conectado el evangelio? El evangelio está conectado con el perdón de los pecados. El evangelio viene a hacernos una oferta, es la entrada del gobierno de Dios en la persona de Jesucristo, de la autoridad de Dios, para dar a la humanidad la oportunidad de poder conectar con la mente de Dios, de poder conectar con el Espíritu de Dios, de poder conectar con lo que Dios está ofreciendo a través de Jesucristo y que podamos ser salvos. Mire cómo dice el versículo número 4. El versículo número 4 del capítulo número 1 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, para remisión de los pecados, como dice la versión que están proyectando los muchachos, para perdón de los pecados. La predicación de Juan el Bautista, que era una predicación de preparación, era una predicación que señalaba el perdón de los pecados. Ahora, después que el Señor Jesucristo es bautizado y entra en escena también para predicar el evangelio, mire conmigo el versículo número 15 del capítulo número 1, cuando el Señor comienza a predicar el evangelio. Este evangelio que, comenzando con Juan, tenía que ver con el perdón de los pecados. Dice el versículo número 15, capítulo 1, versículo 15, dice el texto, que Cristo comenzó a decir en su predicación, diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido es todas esas cosas que se habían anunciado en el Antiguo Testamento. Todo eso que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento. Todo lo que Moisés había escrito en el Antiguo Testamento. Todo lo que escribió Isaías, todo lo que escribieron los salmistas, todo lo que escribieron los escritores del Antiguo Testamento se cumple ahora. En la persona de Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio, el reino de Dios y el perdón de los pecados está conectado. Es un paquete de una misma cosa. Es el reino que abre las puertas a las personas que se arrepienten. Es el reino que abre las puertas para creer en el evangelio. Es el reino que trae la oferta del perdón de Dios. Este perdón de Dios, este llamado de Dios, del Señor Jesucristo, que es hecho a través del Señor Jesucristo a pertenecer de su reino, es un llamado que no discrimina a las personas. Es un llamado que se le hace a todos los hombres y a todas las mujeres. Es un llamado que se hace a todo tipo de personas, no importa quiénes sean. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando llama a sus primeros discípulos, lo primero que le establece como misión que ellos iban a llegar a hacer era que iban a ser pescadores de hombres. Mire capítulo número 1, versículo 17, dice el texto. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres, porque el objetivo del evangelio del reino de Dios es alcanzar a los hombres y a las mujeres que están perdidos. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo número 2, el primer episodio, la primera escena del capítulo número 2 es a un hombre a quien Jesús perdona sus pecados y luego entonces sana de su parálisis. Mire el versículo número 5 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo número 5 dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
porque el reino de los cielos tiene que ver con el perdón de los pecados. Ahora, este paralítico no fue, cuando salió de su casa, él no dijo, déjame ir donde Jesús para que me perdone mis pecados. Él salió de su casa para ir donde Jesús porque tenía fe en Jesús, en que él podía sanarle. Ahora, Cristo sabe que esta es la misma fe que se necesita para dar el otro paso, y por eso Cristo entonces le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la intención de Cristo es mostrar lo que dice el versículo número 10. El versículo número 10 de este capítulo número 2, que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y entonces viene el milagro hecho al paralítico para confirmar que él puede perdonar pecados, así como puede también traer sanidad, pero que lo más significativo es el perdón de los pecados, porque esto es lo que nos aparta de Dios, esto es lo que nos aleja de Dios, esto es lo que trae el resto de las desgracias. Cristo está tratando el problema humano en su raíz, y la raíz del problema humano es el pecado. Y el reino de los cielos, la invasión de Dios a nuestro mundo, la entrada del gobierno de Dios a nuestro mundo, comienza confrontándonos con nuestro pecado. Pero es un llamado y es una confrontación misericordiosa. Tan misericordiosa que nosotros podemos ver en esta sección que vamos a ver precisamente que este llamado es un llamado a pecadores para que vengan a ser parte de la comunidad del Rey. Una comunidad que se puede sentar con Él y tener comunión con Él. Una comunidad que puede decir, mis pecados han sido perdonados y de aquí en adelante yo puedo tener una amistad con Jesucristo en la que es tan profunda que es como si Él y yo estuviésemos comiendo juntos cada día. Y esa es la presentación que nosotros tenemos en estos pocos versículos donde Marcos nos da la conversión de Leví. Y nosotros nos vamos a acercar a esa porción y vamos a ir viendo los versículos poco a poco. Esperemos no extendernos más allá de las 12 de la noche. ¿Verdad que sí? ¿No hay problema? No hay problema, dijeron algunos. Pero hay problema. Hay problema. Lo primero que nosotros vemos aquí, o que podemos notar aquí, mis hermanos, es que este llamado del reino de Dios a los pecadores para que vengan a ser parte de esta comunidad del Rey, es un llamado bastante amplio. Si usted se da cuenta, en el inicio del capítulo dice que Jesús estaba en una casa y la gente no cabía. ¿Usted recuerda eso? Mire versículo capítulo número 2, versículo 1 y 2. Dice que se oyó otra vez que Jesús estaba en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían. Entonces la gente iba donde estaba Jesús y iban muchos. Ahora, si Cristo en una casa, la gente no cabía, Cristo toma ahora un escenario diferente. Dice el versículo número 13, después volvió Jesús a salir al mar, y toda la gente venía a Él, y Él les enseñaba. En el mar es un escenario más amplio. No podía ser en la sinagoga. ¿Sabe por qué? Porque en la sinagoga no iban a dejar entrar a un hombre como Leví. En la sinagoga no iban a dejar entrar a una prostituta. En la sinagoga no iban a dejar entrar a los amigos de Leví. En la sinagoga no iban a dejar entrar a otros que la gente supiese que eran expresamente ladrones. No le iban a dejar entrar. En una casa también, probablemente el dueño de la casa no iba a dejar tampoco entrar a Leví. El mar es un escenario más abierto. Las mujeres podían ir en rolo, los hombres podían ir en bermuda. Si tenían rolo las mujeres en ese tiempo, si usaban. No sabemos. Podían ir con sus zapatillas, podían ir descalzos, como quiera, porque el problema en ese momento que Cristo estaba tocando con las personas era haciéndole un llamado al arrepentimiento. El reino de los cielos se había acercado, era un asunto del corazón, estaba fuera de las formalidades como nosotros lo tenemos aquí en este templo.
fuera de las formalidades como iba a ser en el templo de Jerusalén, fuera de las formalidades como iba a ser en la sinagoga. Cristo está en un lugar abierto, donde cabe todo el mundo, donde nadie va a sacar a nadie, porque esta es la playa y esto es de todos. Pero la intención es enseñarles la palabra de Dios. Mire cómo dice el texto, que cuando las personas iban, Él les enseñaba. Porque la enseñanza de Cristo es la llave del reino. Nosotros podemos ver eso desde el mismo capítulo número 1. El texto nos dice que Jesucristo iba enseñando por las sinagogas. Que el Señor Jesucristo enseñaba cuando iba al templo, que el Señor Jesucristo enseñaba por las casas, que enseñar era una de sus tareas principales. Cristo enseñaba más que lo que curaba. Cristo daba más instrucciones acerca del reino que milagros. De hecho, el Señor Jesucristo dice que para esto era que Él había venido, para enseñar y predicar la palabra de Dios. Mire cómo dice esto en el capítulo número 1, versículos 37 y 38. Capítulo número 1, versículo 37 dice que Pedro lo andaba buscando y hallándolo le dice: todos te están buscando, todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. He venido para predicar. Eso es lo que Cristo está diciendo. ¿Y qué era lo que Cristo estaba predicando? Cristo estaba predicando el reino de Dios, que tiene como tema su misma persona, su persona que llama a los pecadores al arrepentimiento. Y dice el versículo número 39, y predicaba en las sinagogas de ellos. Entonces, volviendo a nuestro capítulo número 2, versículo número 13, Cristo está predicando el reino en el mar, en un lugar de encuentro de todo el mundo, en un lugar de encuentro de todas las personas, en un lugar de encuentro donde no había discriminación, donde no se podía sacar a nadie, donde todo el mundo podía oír el evangelio que llama a pecadores. Y lo segundo es que el Señor Jesucristo no solamente se pone ahí para hacer un llamado abierto a todas las personas, sino que este evangelio tiene un llamado específico a los pecadores. El Señor Jesucristo no solamente nos llama a nosotros como una masa. Todos ustedes vengan y conviértanse. Eso tiene un aspecto en la predicación del evangelio, es cierto. Pero el Señor Jesucristo nos llama de manera individual, como pecadores, a seguirle. Y notamos eso en el versículo número 14 cuando dice el texto: y al pasar, porque el Señor sabía que este hombre, Leví o Mateo, había oído ya de Jesucristo. Dice el texto: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Cristo fue a predicar al mar, cerca de donde Leví o Mateo tenía su franquicia para cobrar impuestos. Y nosotros tenemos que decir algo solo por repetirlo. Muchas veces lo hemos dicho, lo han dicho también otros predicadores desde aquí. Usted sabe que los cobradores de impuestos en la nación de Israel eran considerados como traidores a la nación. Y además de que eran traidores porque cobraban impuestos para el imperio romano, eran considerados ladrones. Porque cuando se compraba la franquicia para el cobro de los impuestos, el gobierno o el imperio le establecía una cuota nada más al cobrador de impuestos. Y todo lo que él cobrara de ahí para allá era de él. ¿Y qué usted cree que pasaba? Él, cuando cumplía o ponía unos precios altos para cumplir con la cuota del gobierno, y de ahí para allá todos los cheles eran de él. Así que cobraban de más, pero mucho de más, para enriquecerse, para hacerse lo más rico posible. De hecho, usted se va a dar cuenta que la casa, da la impresión que la casa de Mateo, la casa de Leví, era una casa bastante grande, y era una casa en la que se podía armar una fiesta rápido, y en la que podían ir otros de una vez y encontrar comida y encontrar de todo rápido. O sea que Leví estaba bien, su problema económico estaba resuelto. Es a este hombre
que el Señor Jesucristo le está haciendo un llamado específico a este que tiene una etiqueta de pecador. Y Dios está llamándolo a pertenecer a su reino. Dice el texto que él responde levantándose, renunciando a la fuente de su ganancia, renunciando a la extorsión. Él no le dijo al Señor Jesucristo: Señor, espérate, déjame yo arreglar una cuanta cosita primero, porque yo todavía como que no puedo deshacerme de esto, porque yo no puedo bajar mi estatus. O sea, yo no puedo dejar de andar en mi camello de último modelo para yo comenzar en burrito. O sea, yo tengo que primero hacer algo para adaptarme. No, dice el texto que él oyó el llamado de Cristo y le siguió inmediatamente. Le siguió inmediatamente. Sabemos que Cristo vio su corazón. Y aunque las personas veían a Mateo el traidor, a Leví el traidor, Cristo estaba viendo a un pecador que necesitaba el reino de Dios. Cristo estaba viendo a una persona que necesitaba a Dios, que necesita a Dios, y que no había encontrado, a pesar de su trabajo, a pesar de su dinero, a pesar de sus posiciones, no había encontrado la paz para su corazón. Y cuando Cristo le dice: sígueme, él sabe que esa es la oportunidad de su vida. Él sabe que esa es la gran oportunidad para seguir al Señor Jesucristo y para entrar en una verdadera comunión con Dios. Así que Cristo no solamente da la oportunidad para que escuchemos la palabra de Dios, su llamado al arrepentimiento, Cristo nos hace un llamado específico en el corazón para que nos arrepintamos. Y eso usted lo sabe y todos lo sabemos, porque cuando nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, cuando hemos oído la palabra de Dios y nos vamos a nuestros hogares, o estamos ahí sentados escuchando la predicación de la palabra de Dios, usted y yo sabemos que usted no está discutiendo ni con la gente de la iglesia, ni con el que predica, que usted está discutiendo con Dios cuando oímos el evangelio. De hecho, mucha gente no lee las Sagradas Escrituras, no lee la Biblia, porque sabe que cuando toman ese libro, están tomando un libro donde Dios comienza a hablarle, donde Dios comienza a confrontarlo, y creen que si no lo leen van a escapar de Dios. Usted no va a escapar de Dios de ninguna manera, pero lo que nosotros queremos señalar aquí es el punto de que ciertamente cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, nos estamos confrontando con Dios. Y Leví lo sabía. Ahora, además de Dios darnos la oportunidad para oír su palabra, de llamarnos de manera específica, Dios nos une a una comunión con Él de amistad y de reconciliación, que es como una fiesta celestial. Mire, esto que nosotros tenemos aquí, que vamos a leer en estos versículos, está dado con mucha intención. Señalar que el Señor Jesucristo fue a comer con Mateo y con los amigos de Mateo es una declaración sumamente significativa del Evangelio. ¿Por qué? Porque esto no es solamente una cena común y corriente. Es una cena con el Hijo de Dios. Es una cena con cierto aspecto de profecía. Es una comida en la que se está anunciando algo, en la que se está diciendo algo. Se está anunciando con esto que este es el espíritu del reino de Dios. Que esta es la naturaleza del reino de Dios cuando Dios llama a los pecadores para estar con Él. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice el versículo número 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, y esto es en la mesa reclinados, como era en el tiempo de Jesús, no era sentado en una mesa alta, como nosotros hacemos y ponemos los platos así encima de la mesa, como nosotros nos sentamos a comer. Eran mesas pequeñas, bajitas, y había que reclinarse como medio acostado en las mesas. Entonces ahí están Jesús reclinado con Mateo y con los amigos de Mateo. Note que dice el texto: aconteció que estando eso en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores, que esa era la etiqueta para los publicanos y sus otros amigos, dice, estaban
en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Note la etiqueta para Mateo y sus amigos: publicanos y pecadores. Mire, esto también lo hemos dicho anteriormente. Usted sabe que todos somos pecadores, ¿verdad? Y eso también lo sabía la nación de Israel. De hecho, lo sabía mejor que cualquier otra nación del mundo. Todos somos pecadores. Ahora, cuando entre los pecadores usted dice que alguien es pecador, significa que es sobresaliente. Entonces, lo que está señalando aquí es que la categoría que se le daba a Mateo y a sus amigos era que ellos eran pecadores entre los pecadores, que eran sobresalientes, que era una etiqueta, una marca, que nadie se juntaba con ellos, que nadie quería jugar dominó con ellos. Ellos jugaban entre ellos. De hecho, usted se da cuenta que los que fueron para la casa de Mateo fueron otros que eran como Mateo, sus amigos, su círculo de influencia. Esos fueron los que fueron a la fiesta de Mateo y están ahí comiendo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se puso a decir: no, yo no voy a comer en tu casa porque eso que vamos a comprar, eso lo vas tú a comprar con el dinero que te robaste cobrando impuestos. El Señor Jesucristo no le dijo eso. El Señor Jesucristo fue como el gran anfitrión a la casa de Mateo para simbolizar la comunión del reino, la comunión de los salvados, la comunión de los que creen, la comunión de los que se arrepienten con el Hijo de Dios. Dice un texto de la Biblia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo: aquel que obedece y abre la puerta de su corazón para tener comunión conmigo, vamos a tener esa comunión. Yo entro y ceno con él. Y esa es la representación que está aquí. De hecho, la palabra de Dios nos habla para el futuro, para el porvenir, de una gran cena, de una gran boda, donde vamos a estar reunidos con Jesucristo, con Dios, el pueblo de Dios, para ese tiempo. Si se va a comer algo, yo no sé, pero la idea es el espíritu de comunión, el espíritu de cercanía, porque usted no come con los enemigos, usted come con sus amigos y con su familia. Cuando usted tiene un cumpleaños, usted no le manda una invitación a un enemigo, ¿o sí? Si tiene enemigo. Porque lo primero es que el enemigo le va a decir que no va a ir. El enemigo va a decir: esto es una trampa, esto es un gancho. Cuando yo entre a la puerta me dan un palo. Yo no voy. Pero ¿a quién usted invita? A quien usted considera sus amigos. Y si el asunto es muy íntimo, ¿a quién usted invita? A sus amigos íntimos. Y si el asunto es: ¿cuánta gente usted puede invitar? Bueno, nada más puede invitar 25 gente. Usted anda buscando a ver cuáles son los mejores 25 amigos que usted tiene. O las 25 personas más cercanas a la familia. O usted invita a uno que sea muy, muy regueroso, muy pleitoso, porque usted dice: bueno, si no invito a ese, después no lo puedo ver jamás. No es que es amigo suyo, pero usted sabe que pelea mucho, entonces usted lo invita. Para librarse de verlo en la calle. Pero usted anda buscando a ver cuáles son la gente más cercana, porque usted va a comer con ellos. Entonces aquí Cristo está comiendo con la gente más cercana. ¿Cuáles son las personas que se arrepienten? No importa quiénes sean. Entran en la comunión de aquellos que están reconciliados con Dios. Y aquí están ellos, reconciliados con Dios. Ahora, eso crea un problema. Un problema que ha sido un asunto histórico. Una cuestión de los siglos. ¿Cuál es el problema que eso crea? Eso crea el problema que nosotros notamos en el versículo número 16. ¿Qué dice? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Añádale todo lo que usted quiera ahí repulsivo. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores, contaminándose con ellos. ¿Qué significa eso del otro lado? O sea, ¿qué ellos están diciendo en su pregunta que no está literalmente en la pregunta?
Los escribas, los fariseos, era una secta purista en la que ellos creían que ellos eran perfectos, en la que todo el mundo era pecador menos ellos. Era una secta separatista donde se observaban muchas reglas de purificación, donde el mérito humano era lo más significativo, donde se buscaba una manera de impresionar a Dios, de salvarse por sí mismos, y lo último que ellos se consideraban eran pecadores como eso con los cuales Cristo está comiendo ahí. Ellos veían a Mateo por un lado de la acera, se pasaban para la otra. Por no querer pasar por entre los samaritanos, daban la vuelta larga para no untarse ni siquiera el polvo de Samaria, de tan puro que eran. Entonces aquí ellos ven a Cristo. ¿Cómo es posible que Él esté comiendo con publicanos y esté comiendo con esos pecadores? Pero ese es el problema de toda la vida. Gente que va a decir, ¿cómo es posible que después de que este era un borracho, después que era un fornicario, que después que era esto, cómo es posible que ahora venga a decir que está en la comunión con Cristo, reconciliado con Cristo, después que era un drogadicto, después que era lo que sea, cualquier cosa? Y déjeme decirle, no somos pecadores solamente por esos pecados groseros, somos pecadores desde que entramos en este mundo. Nuestro corazón tiene todas las armas levantadas hacia Dios, declarándole la guerra a Dios todos los días. Y los pecadores más horrendos aquí eran los fariseos y los escribas. Porque Mateo está reconociendo su pecado, pero los escribas y los fariseos no. Y eran sepulcros blanqueados. Y ese problema solamente puede ser resuelto por la misericordia de Dios. ¿Por qué puede ser perdonado un pecador? No importa el estilo de vida que haya llevado. Porque Dios dio a Jesucristo su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que pudiésemos ser perdonados. Es la única manera de nosotros ser perdonados. Y eso es lo que el Señor ahora va a terminar de explicar aquí. Este reino, que es un reino que viene a tener comunión, la comunión de una comunidad de pecadores. Dice el versículo número 17, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, o por lo menos los que se creen sanos, como ustedes, que creen que están sanos, creen que ya no necesitan más nada, que ya tienen la salud espiritual. Dice Cristo, son los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es un reino que llama a pecadores a la salvación. Este es un reino que está llamando a los perdidos a la salvación. ¿Y para qué está llamando pecadores? Para que sus pecados sean perdonados. Para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros encontremos el perdón y la reconciliación en Dios. Este es el espíritu del reino. Un reino que trae libertad, un reino que libera, un reino que nos trae a la comunión con Dios. A los amigos que están aquí, Dios te ha dado la oportunidad de oír el Evangelio. Yo sé que no solamente por esta vez, sino oír el Evangelio muchas veces en tu vida. Este es el gran mar de las oportunidades de Cristo a los pecadores. Y Él te está llamando de manera específica a venir a Él para que tus pecados sean perdonados. A tener la comunión con Él, la amistad con Él. Y el gran obstáculo aquí es pensar que tú no necesitas a Cristo, que tú estás muy sano, que tú estás muy lleno de salud espiritual, que tú eres como una especie de escriba o fariseo. Pero el gran camino aquí es el camino cuando uno dice, Señor, yo estoy enfermo por mis pecados. Y yo necesito ser sanado por ti. Tú que eres el gran sanador, la persona que ha venido para que nuestros pecados sean perdonados, específicamente mis pecados sean perdonados. Así que yo acepto tu llamado a tu reino. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que perdona pecadores. Y te invitamos en esta noche
a tú correr a Cristo para que sea parte de esta comunión de los reconciliados por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias por la introducción de tu reino en este mundo. Gracias por el llamado que nos hace a venir a ti para perdón de los pecados. Recibe toda gloria y toda honra. Te bendecimos, Señor. Bendice a tu iglesia y que podamos adorarte siempre con esta conciencia de que hemos sido reconciliados contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.